Sintonizando a Conciencia. La divulgación científica en Tabasco. Un espacio que pone a disposición de todo público la ciencia, cómo se hace la ciencia y su contribución al avance de la sociedad. Un enlace de la Universidad Tecnológica de Tabasco e instituciones generadoras de conocimientos a través de la señal de Sintonía UTAP. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Sintonizando a Conciencia, la divulgación científica en Tabasco. Les saluda su amiga y servidora Verónica Madrigal Rivera y hoy nos acompaña el doctor en Oceanografía Biológica, Manuel Mendoza Carranza. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Qué gusto que nos acompañe. Él es del Colegio de la Frontera Sur. Y bueno, vamos a leer un poquito de lo que nos platicó de su currículum. Él es egresado de la carrera de Biología de nuestra alma mater del Estado, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Estudió la maestría en Ecología Marina en el CICESE, Centro de Investigación y Educación Superior de Ensenada, y se especializó, hizo su doctorado en Oceanografía, me cuesta trabajo decirlo, biológica en Brasil. Así que, doctor Manuel Mendoza Carranza, bienvenido de nueva cuenta y vamos a platicar hoy sobre los océanos. Hay un tema que es interesante, que todos sabemos que hay océanos en el mundo, pero ¿qué son los océanos? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, gracias a la teleaudiencia que va a escucharnos el día de hoy. Bueno, los océanos, en realidad, la Tierra no debería llamarse Tierra, debería llamarse océanos, porque más del 70% de la superficie terrestre está compuesta por los océanos. Uh-huh. Los océanos, vamos a llamarlo en un sentido de su importancia, podríamos llamarlo que son la vida del planeta, sostienen la vida del planeta de alguna forma, tanto la marina como la terrestre. Generalmente, como estamos un poco alejados de ellos, ¿no? Porque no los comprendemos, creemos que es una masa de agua igual, pero en realidad es súper diversa, tiene una cantidad enorme de cosas diferentes y de recursos también que son indispensables para la supervivencia de todos los seres vivos del planeta. ¿Por qué es importante estudiar los océanos? Es muy importante precisamente porque en ellos tenemos, por ejemplo, la regulación de temperatura del planeta, gran parte de ella se hace a través de los océanos. Otra cosa importante es que gran cantidad de recursos acuáticos o recursos que nosotros consumimos vienen del océano. Otra cosa importante también es precisamente que ellos ahorita, los océanos, están contrarrestando de una forma muy eficiente el aumento de temperatura del planeta. Su capacidad de recepción y de mantener temperatura también hace que la temperatura del planeta sea estable. Hay muchas importancias en los océanos y muchas cosas por descubrir, aunque aún no se conocen. Se descubren nuevas especies, se descubren nuevos hábitats también. Oiga, doctor, ¿en qué investigaciones ha trabajado usted? Bueno, el océano también, es interesante decirlo, se divide en varias áreas y precisamente por su gran área de influencia nosotros podemos trabajar en la zona costera, en la zona netamente oceánica, y también en la zona costera puede ser dividida en otras subdivisiones, pero que también pertenecen, vamos a decir, al reino de los océanos. Nosotros trabajamos más en cuestiones de oceanografía costera. Usted explíqueme con peritas y manzanitas, que esa es mi frase. La parte costera es donde nosotros vamos y nos mojamos en la playa. ¿Hasta dónde ocupa es una franja más o menos que podemos dividir dependiendo de su manejo, de su fisiografía, de sus características naturales, puede ampliarse. Ajá. La zona de playa podría ser lo que nosotros vamos y nos metemos a nadar. Pero también tenemos la zona costera que puede ser hasta donde está el talud de la plataforma continental. Esa zona la podríamos llamar de zona costera. A partir de ese punto, para adentro ya podría ser zona oceánica. Ajá. Ahora, lo más interesante es que en el océano la gran mayoría de los recursos se concentran en esta zona costera, en la zona oceánico-costera. Por eso es tan importante estudiarlos. También es la que más recibe los impactos de las actividades humanas, los impactos negativos, algunos positivos, pero la gran mayoría negativos. Es la zona que recibe la mayor cantidad de esos impactos. De hecho, las principales ciudades del mundo, casi todas están en la zona costera de los océanos. Nueva York, por ejemplo, Ámsterdam, Río de Janeiro y algunas otras ciudades.
En México tenemos Veracruz, por ejemplo, cosas así. Oiga, y esta investigación que usted ha hecho en las zonas costeras, ¿en qué ha consistido? ¿Qué ha investigado? ¿Qué ha buscado? ¿Y por qué ha surgido esas ideas para investigar ahí? Eso es muy interesante también. Yo soy más especialista en cuestiones de manejo de recursos pesqueros. Yo he trabajado desde que llegué aquí a Tabasco después de mi doctorado en ecología pesquera y pesquerías. Y lo que yo trabajo es precisamente cómo los recursos pesqueros de la costa funcionan en relación a la pesca. Uh-huh. La pregunta que nosotros nos hacemos es precisamente esta, o sea, ¿cuál es la variación? ¿Cuáles son las especies más importantes que tenemos en la costa? ¿Cuántas especies explotamos en Tabasco? Con esto nosotros a priori podemos decir cuáles serían las especies, o cuál sería la variación o la posible variación de estas especies a lo largo del tiempo y determinar algunos niveles de explotación. Esto en el estricto sentido científico, uh-huh. Porque nosotros no somos gestores, o sea, nosotros podemos proporcionar datos para que los organismos de gobierno precisamente digan, bueno, acá hay un dato, a ver, mira, este investigador dice que la especie fulana de tal es muy importante y que se reproduce de tanto a tanto, por ejemplo, para establecer estrategias de protección de las especies. Usted ha hecho investigaciones en las costas de Tabasco y Campeche. ¿Qué es lo que ha encontrado en esas investigaciones? Bueno, nosotros, como le comentaba, trabajamos con pesquerías. En el estado de Tabasco, por ejemplo, nosotros tenemos más de 90 especies de peces de importancia comercial. Y eso ¿90? Y eso es algo que la gente casi no conoce. Y eso es muy importante de dar a conocer. ¿Qué pasa? Nosotros como tabasqueños, o los que viven en el estado de Tabasco, no están, en general la población mundial de hecho, no está muy acostumbrada a comer pescado. Uh-huh. La gran mayoría de peces que se capturan en Tabasco se van a la Ciudad de México, y de la Ciudad de México a la viga se redistribuyen para todo el país otra vez. De hecho hay peces de Tabasco que van a México y regresan. Ajá. Okay. Entonces nosotros nos dedicamos precisamente a ver cuáles son las más importantes. Una de las especies más importantes que hay aquí en Tabasco es el bagre bandera. Es una especie de bagre gris, llega máximo 40 centímetros. Es una especie de importancia de comercial por kilo, no muy alta, pero es muy abundante. Entonces es muy importante para los pescadores. Pero esa especie, por ejemplo, no la vemos en los súpers aquí, o la vemos a veces. El gran volumen de esa captura se va al Distrito Federal. Esa es una de las especies muy importantes. Otra especie importante por sus características biológicas, que son súper interesantes, son las mantarrayas, uh-huh. Que también aquí en Tabasco se capturan un montón. Ajá, muchísimas. ¿Hay mucha mantarraya en Tabasco? Muchísima mantarraya en las costas de Tabasco. ¿Y qué tiene de especial la mantarraya? ¿Cuáles son sus características? La mantarraya no son peces, son elasmobranquios, o sea, muy cercanos a los tiburones, pero tienen características fisiológicas, morfológicas diferentes, ¿no? Ya las conocemos, como un plato, ¿no? Y sus aletas son de esta forma. Y tienen incubación intrauterina, por ejemplo. Su tasa de reproducción es muy baja, pueden tener máximo 12 crías por época de reproducción o por tiempo de reproducción. ¿Cada cuánto es el tiempo de reproducción de la más o menos se determinó que cada 8 meses. Un colega mío de Campeche de COSUR, el doctor Juan Carlos Pérez, y yo determinamos más o menos que es en 8 meses. Ajá. ¿Y 12 crías, no máximo? Y 12 crías en lo máximo, en promedio pueden ser 8 o 6, lo que nosotros detectamos. El problema es que esa especie ahorita es el principal elasmobranquio, o sea, de la familia de los tiburones que sostiene la pesca en Tabasco. Y el otro problema es que con su tasa de reproducción tan baja, pues en un determinado tiempo podría tener problemas la población de disminución. Ahora nosotros durante el estudio que hicimos vimos que su abundancia era muy constante, parecía todo el año, y casi todo el año encontrábamos hembras grávidas, con las crías adentro, por decirlo así. Es muy bonito verlas, o sea, lástima que ya estaban muertas, pero nosotros vimos varias hembras de hecho ellas generan leche dentro del útero para alimentar a sus crías. Por eso son tan bonitos esos organismos. Wow, uh-huh. Ahora sí que jamás me imaginé que un pez pudiera, la mantarraya es como un pez, vamos a decirlo. Vamos a decirlo que sí. Pero es taxonómicamente y evolutivamente muy diferente a los peces. Son totalmente diferentes, tienen una raíz común hace muchos millones de años, pero son diferentes. Ellos de hecho se han mantenido, los peces con escamas, por decirlo así,
son más evolucionados que los peces, que los elasmobranquios. Y los elasmobranquios se han mantenido igual por millones y millones de años, precisamente porque sus estrategias de reproducción, sus estrategias de supervivencia son excelentes, son muy buenas. Por eso no les han tenido necesidad de evolucionar. Porque ya me estoy centrando en las mantarrayas, porque es un tema que dentro de su investigación que usted ha hecho, creo que pues no mucho sabemos qué ocurre en torno al periodo de gestación y en torno a todo este proceso que pueda tener la mantarraya. Ellos tienen un organismo, son unos organismos que han podido sobrevivir a base de la camuflajearse en un momento dado. Tienen muchas cosas diferentes a base de eso, por ejemplo, a base de su alimentación, a base de sus estrategias reproductivas. Las mantarrayas, por ejemplo, viven en el fondo. Ellas comen crustáceos, o sea, cangrejos, camarones, algunos peces. Pero lo más importante, precisamente, desde mi punto de vista, es su flexibilidad también al momento de soportar diferentes tipos de variaciones de ambiente. Ellas pueden vivir en la zona marina, pero también las pueden vivir en la zona de los ríos, por ejemplo, o en zonas estuarinas, donde la salinidad no es propiamente marina. O sea, pueden aprovechar muchos tipos de hábitats diferentes. De hecho, nosotros encontramos mantarrayas una vez, de hecho tengo la foto por ahí, de una mantarraya en la laguna de San Pedrito, que está como aproximadamente 30 kilómetros de la costa. Las mantarrayas penetran esos ambientes, por eso ecológicamente son muy flexibles. Y eso obviamente a lo largo de la evolución les ha dado la oportunidad de seguir sobreviviendo. ¿Y qué sucede con los tiburones? Los tiburones, interesantísimo tema también. En la costa de Tabasco nosotros hemos encontrado 19 especies de tiburones en la costa de Tabasco. 19. No todos los tiburones son gigantes, así como toda la gente piensa, ay, los tiburones me van a comer. Los Tintorera, ¿no? Como hace algunos años la película o Tiburón, por ejemplo. No es así. De hecho, nosotros como seres vivos matamos más tiburones de lo que los tiburones atacan humanos, es un hecho, o sea, por varios órdenes de magnitud, no por cada 10 a tiburones que muere un humano, no es cierto, por cada millones o miles de tiburones que mueren, millones que todavía al año mueren decenas de personas en el planeta por ataque de tiburón. Tiburones deben de estar más preocupados que nosotros por los ataques. Y aquí en Tabasco, por ejemplo, hay una especie que es muy característica, se llama el tiburón toro. Es una especie de gran porte, mide más de 2 metros, enorme, precioso, es un organismo precioso. Y también tiene la capacidad de penetrar en los ríos, porque ellos también van a parir a sus crías en las zonas estuarinas, o sea, las zonas donde hay agua dulce y agua salada. Pues nos seguirá platicando sobre esto, sobre el tiburón toro, sobre los océanos y todo, pero antes nos vamos a una breve pausa promocional. Estamos Sintonizando a Conciencia, la divulgación científica en Tabasco, y nos acompaña el doctor Manuel Mendoza Carranza del Colegio de la Frontera Sur. El tema, los océanos. Estás escuchando 102.5 FM, Sintonía UTAP. Ingeniería en Tecnología Ambiental. En esta carrera aprenderás a realizar muestreos y análisis de agua, aire y suelo para la prevención y control de la contaminación, utilizando equipos o sistemas de vanguardia, así como también gestionar trámites relacionados con la normatividad ambiental ante instancias gubernamentales y a desarrollar programas de seguridad e higiene, así como a operar plantas de tratamiento de aguas. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diversas áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la conservación del ambiente, tales como laboratorios de análisis ambientales, administración ambiental, gestión ambiental, calidad, seguridad e higiene. TSU en Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia. En esta carrera aprenderás a realizar investigaciones de mercado, desarrollar planes estratégicos de mercadotecnia y campañas de ventas, implementar y evaluar el desempeño de las acciones de la empresa en ventas, compras, inventarios, proyectos de comercio, promoción y publicidad.
así como también detectar oportunidades de negocios nacionales e internacionales. Podrás desempeñarte profesionalmente en áreas de ventas y servicios, mercadotecnia, promoción y publicidad, relaciones públicas, administración, comercio, investigación de mercado, servicio a clientes, consultor en el desarrollo de nuevas empresas, elaborando propuestas de inversión, puede ser empresario o asesor independiente para pequeñas y medianas empresas. Estás escuchando 102.5 FM, Sintonía UTAP. Continuamos en su programa Sintonizando a Conciencia, la divulgación científica en Tabasco, y nos acompaña el doctor Manuel Mendoza Carranza del Colegio de la Frontera Sur, y estamos platicando sobre los océanos. Y antes de irnos a nuestra pausa promocional, él nos platicaba sobre el tiburón toro. Nos había dicho que existen 19 especies de tiburón en las costas tabasqueñas y que de manera muy especial está el tiburón toro. ¿Por qué es especial este tiburón toro? Esta especie, como les acaba de comentar hace rato, es una especie de gran porte, es una especie que va a medir más de 2 metros, hasta 3 metros. Es muy importante que la tengamos en la costa de Tabasco porque esta especie se viene a reproducir a las zonas estuarinas de Tabasco y Campeche, Laguna de Términos, Río Grijalva, Laguna de Mecoacán, Carmen Pajonal Machona. Esta especie a nivel mundial tiene estatus de amenazada o en peligro de extinción. Por eso también es importante tener medidas de protección para esta especie. Por eso es tan importante. Ahora, dentro de esas 19, no podemos decir que una especie es importante más que las otras. Ajá. Todas tienen un papel en el ecosistema y todas son dignas de ser estudiadas y todas son dignas de ser protegidas de alguna forma. Ajá. En el corte estábamos platicando sobre el cazón. Y usted hacía unos comentarios en torno a esto, ¿nos puede comentar al aire? Ajá, el cazón es un nombre, vamos a decir, general. Ajá. Para definir tiburones de pequeño porte, que llevan a medir más, a lo mucho 1 metro. Perdón la interrupción, y que el grueso de la población decimos, vamos a comer un cazón, es un tiburón bebé. O pan de cazón. Ajá, ¿eso es un tiburón bebé? Hay el grupo cazón se compone por varias especies, entre ellos algunos tiburones juveniles de especies grandes, pero también tiburones que no alcanzan más de metro y medio de longitud. El más importante es el que le dicen cañahueca, con el nombre común. El nombre científico es Rhizoprionodon terranove. Es una especie que le llaman el cazón verdadero, el cazón real o cosas así. Y ese es el que compone la mayoría de las capturas. También hay otra especie que le dicen, o que lo clasifican comercialmente como cazón por su tamaño, pero son juveniles de tiburón martillo, que aquí en la costa de Tabasco también hay mucha abundancia de eso. O sea, las hembras vienen a parir a sus crías a las costas de Tabasco y aquí se desarrollan. Y son tiburones martillos chiquitos, son como un adulto pero de este tamaño, muy bonitos. De esos también hay otra especie que su tamaño máximo, ya con una hembra grávida, desde este tamaño. Esa especie, por ejemplo, es el tiburón pala, que le dicen. Tiene la cabeza redondita. Ese no máximo es ese tamaño. Pero, por ejemplo, ese tiene 2 úteros. Y trae las crías adentro de cada útero, como de 10 a 15 crías en cada útero. Y también hemos visto aquí en la costa de Tabasco. Y esa especie también compone lo que le llaman cazón. O sea, la costa tabasqueña es rica en fauna y lo desconocemos. De hecho, una de las principales características de la costa de Tabasco y Campeche es su amplia plataforma continental y también, otra cosa interesante, desemboca el principal sistema de ríos de agua dulce de México, que es el Grijalbo-Sumacinta. Esta unión de aguas hace que precisamente la costa de Tabasco sea tan rica en recursos marinos, tan rica en diversidad biológica, en ambientes marinos y estuarinos. También tenemos la laguna de Términos, que también aporta su diversidad biológica y su energía a los sistemas oceánicos de la costa de Tabasco y Campeche. Oiga, doctor, ¿qué sucede con el bagre bandera? Ya había platicado algo del bagre bandera, pero hay una característica muy especial de él. ¿Cuál es esa característica? Esa es la que estábamos platicando ahorita y es muy bonito. O sea, en este caso,
la parte reproductiva es un misterio también, porque los huevos de la guardia bandera son como de 2 centímetros de diámetro, 1,5 centímetros. No sabemos cómo se realiza la fecundación de los huevos. Lo que sí sabemos es que el macho incuba los huevos en la boca, les llama incubadores orales. El macho carga los huevos por un determinado tiempo, 3 o 4 meses aproximadamente. De ahí las hembras, los organismos eclosionan, o sea, las pequeñas crías eclosionan en la boca del macho y todavía los carga un tiempo. Eclosionar es que salen del huevo. Ajá, eclosionar es que salen del huevo, exactamente. O sí, salen del huevo. Y de ahí todavía los carga un tiempo dentro de la boca y los libera en las zonas del río Grijalva, para que el organismo se agregue a esas zonas del río Grijalva para crecer y alimentarse, y después regrese a la zona marina para volver a reproducirse y completar su ciclo de vida. ¿Y qué hace la hembra del bagre bandera? La hembra del bagre bandera lo que hace es generar las gónadas, o sea, la hueva, que es una hueva muy grande. O sea, cuando la hembra está llena de esta hueva, no puede comer porque toda la cavidad abdominal está ocupada por la hueva. Con los machos pasa lo contrario, se están alimentando antes de la incubación, porque durante la incubación no pueden comer. Tienen la boca ocupada con los huevos. Oye, qué interesante. ¿Alguna anécdota? Bueno, yo supongo que tiene muchas anécdotas a lo largo de su investigación, pero algo que recuerde de manera muy especial dentro de las investigaciones que ha hecho. Pues yo siempre recuerdo de manera muy especial a mis compañeros pescadores, con los cuales hemos salido muchísimas veces al mar. Nos han ayudado, son una pieza fundamental de nuestro trabajo. Una de las cosas que más me agrada de estas anécdotas es precisamente lo que ellos platican de su vida, de cómo ellos aman su actividad. O sea, ellos no lo hacen por negocio. Yo, como tengo un dicho por ahí, la pesca de pequeña escala, la pesca artesanal no es un negocio, es una cuestión cultural. El arraigo que tienen a su actividad es impresionante, su forma de ser, son muy amigables cuando ya los conoces, porque finalmente trabajar en el mar no es fácil. Nosotros hemos salido con ellos un día, por ejemplo, de las 6 de la mañana a las 8 de la noche. Y es muy duro trabajar en el mar. Hemos estado con ellos varias veces en el mar pescando. De hecho, una otra anécdota muy bonita fue un crucero que hicimos en un barco de pesca comercial, que precisamente estábamos queriendo probar si los magnetos evitan la captura de tiburones, porque hay un estudio que se ha hecho donde hay unas que se llaman ámpulas de Lorenzini, que las tienen en la boca, que las tienen en toda la parte de la cabeza. Estas, cuando detectan un campo magnético muy fuerte, las repelen. Entonces nosotros colocamos en los anzuelos imanes de neodimio, que son imanes muy poderosos, para ver si había precisamente esa evasión, y utilizamos unos, como vamos a decir, placebos, que eran como unos cilindros de aluminio, pero sin magnetismo, para ver si realmente había esa diferencia. Estuvimos una semana navegando en un barco en el Golfo de México. De hecho, estuvimos cerca de Cayo Arcas, que es un islote que está enfrente de las costas de Campeche y Yucatán. Y es muy bonito y tiene una diversidad de aves muy interesante también. ¿Usted recomendaría estudiar los océanos a la gente que nos escucha? Enfáticamente lo recomiendo, precisamente para que nosotros como seres humanos comprendamos. Ahorita platicábamos la importancia que tienen tanto el ambiente como los seres vivos, y que no nada más es guiarnos por cuestiones de campañas de consumo, sino también entender lo que es el planeta. Conocer que no somos los dueños del planeta, sino que lo estamos compartiendo con millones de seres vivos que también tienen los mismos derechos que nosotros a sobrevivir. Lo recomiendo enfáticamente, tanto los océanos como las zonas costeras, como los ríos, como los bosques, todo lo que sea un recurso natural. Entre más lo conocemos, más podemos saber cómo protegerlo, más podemos saber cómo utilizarlo responsablemente, más amor vamos a tener por nuestro planeta, que eso creo que a nivel de humanidad, como todos, que todos somos culpables y todos podemos hacer algo, hemos olvidado mucho eso. Oiga, doctor, esta pregunta quiero que usted comparta su respuesta con todos nuestros amigos, porque de repente decimos científicos, oceanógrafos, se la pasa metido en el agua. ¿Cuál es el proceso que ustedes siguen o que usted sigue para realizar sus investigaciones? Es muy interesante, y eso también le comento a mis alumnos de posgrado. O sea, la parte bonita de la biología está en el campo, porque vas al campo, andas metido en el agua precisamente, muestreando organismos, observándolos, relacionándote con el ambiente, y eso es muy bonito. La parte importante está a la hora de nosotros procesar datos y escribir el trabajo.
Esa es la parte más importante. Nosotros, como investigadores de las áreas marinas o ecólogos marinos, nosotros necesitamos contar, medir y pesar también, y después hacer análisis y modelos matemáticos que nos expliquen de alguna forma la complejidad del ambiente, porque el ambiente como tal es mega complejo, y de hecho en las zonas tropicales donde nosotros vivimos es aún más complejo por la cantidad de especies que hay. Entonces nosotros procedemos a hacer nuestras investigaciones en campo, la parte bonita, que vamos allá y estamos en el agua capturando organismos, observándolos, colectar los datos, pasarlos a sistemas de información geográfica, a sistemas de información geográfica, podría ser sistemas de cómputo, y generar modelos matemáticos y escribir reportes científicos para que la comunidad científica se entere. El día de hoy, por ejemplo, es una buena oportunidad para decir, nosotros como científicos también aportamos nuestra parte al conocimiento del mundo, y es importante que la gente conozca y se trate de acercar a estos conocimientos. Comentaba usted que andaban tomando muestras de plancton, si lo dije bien, ¿verdad? En la noche. ¿Eso forma parte de sus investigaciones? ¿Cómo deciden a qué horas van a ir a hacer las tomas de muestra? ¿Qué van a medir? ¿Toman el pez y lo tiran al agua? ¿Cómo está ese proceso? Eso es muy interesante. Nosotros, por ejemplo, hicimos un experimento, un diseño experimental, que es precisamente donde también nosotros, antes de ir al campo, tenemos que hacer un diseño experimental, porque finalmente todo es tiempo y también es dinero. Entonces, nosotros nos dan dinero para hacer proyectos de investigación, tenemos que planearlos bien. Nosotros hicimos un muestreo de ictioplancton, o sea, de larvas de peces. Como yo le digo a la gente, todo pez grande alguna vez fue chiquito, y si tú no proteges a los peces chiquitos o no los conoces, no vas a tener peces grandes. Generalmente nos vamos con la idea, hay un pescado, pero no sabes que fue chico, sí sabes, pero no lo asume uno. Entonces nosotros hicimos un experimento aquí en la costa, en la boca del río Grijalva, para saber a qué horas había mayores abundancias, qué especies había y con qué factores se relacionaba. Los factores que usamos fueron las fases de la luna, las temporadas del año, lluvias, secas, las mareas y los ambientes, y nosotros y la hora del día. Y nosotros de esa forma, a través de ese diseño experimental, determinamos que tanto las mayores abundancias como la mayor diversidad de especies se encuentra en las horas de la noche. Entonces por eso nosotros ahora ya vamos a hacer muestreos directamente de noche, porque es donde tenemos la mayor probabilidad de encontrar más especies y mayor abundancia. Doctor, se nos quedan muchas cosas en el tintero, el tiempo se nos acaba en el programa, y mucho le agradecería que nos dirigiera un mensaje a todo nuestro público Radio Escucha. Bueno, ahora va a ser el 6 de julio, me parece, o el 8 de julio, el Día Mundial de los Océanos. No los ignoremos, tratemos de ser responsables con nuestros consumos, tratemos de proteger el ambiente. Los niños de ahora, por ejemplo, también ya tienen mucha más conciencia de esto, y debemos de seguir incentivando la investigación científica de los océanos y las zonas costeras, porque finalmente son parte de la sobrevivencia del planeta y de nosotros mismos. Pues doctor, muchísimas gracias por todos estos conocimientos, ha ampliado nuestro panorama, y estoy segura que también a nuestros amigos que nos sintonizan a través del 102.5 de FM, las puertas de Sintonía UTAP están abiertas, y ojalá pronto podamos seguir platicando sobre más investigaciones que usted realiza, y sobre todo nutrir a todo nuestro público y aprender cada día más, que de veras hoy aprendí de manera personal bastante. Agradecemos al doctor Manuel Mendoza Carranza del Colegio de la Frontera Sur. Yo soy Verónica Madrigal Rivera. Esto ha sido Sintonizando a Conciencia, la divulgación científica en Tabasco. Gracias por su preferencia. Sintonizando a Conciencia, la divulgación científica en Tabasco. Un espacio que pone a disposición de todo público la ciencia, cómo se hace la ciencia y su contribución al avance de la sociedad. Un enlace de la Universidad Tecnológica de Tabasco e instituciones generadoras de conocimientos a través de la señal de Sintonía UTAP.